Hermano, muy buenas noches. Tengo las 7 de la noche, 4 minutos aquí en el sur de California. Ah, Hoy día es octubre 21 del 2020. Un saludo a todos. El tema, vamos a seguir hoy miércoles con nuestro tema o en nuestro estudio que tiene que ver con la teología del pacto. El tema se centra en la pregunta: ¿cuándo empezó el pacto de gracia, que está relacionado al nuevo pacto? ¿Empieza con el nuevo pacto o el pacto de gracia ya empezó antes? Vamos a ver cuál es la posición reformada en cuanto a esto, porque existe mucha ignorancia y confusión. Confusión. Se habla, aunque muchos dicen estamos en el pacto de gracia, estamos en la gracia, pero no entienden cuándo empezó, no entienden cuál es la enseñanza en la doctrina reformada. Saludos, nuestra hermana Alma, saludos. Y bueno, entonces vamos a empezar con una oración, como siempre lo hacemos, para que todo sea guiado por el Espíritu de Dios, nuestro Señor. Vamos a entonces a hacer una oración. Entonces, oremos. Padre Celestial, gracias en esta noche, en este momento. Un saludo a todos ustedes. Gracias, Señor, que tu amor y tu misericordia nos ayude, que tu Santo Espíritu nos guíe a tierra de rectitud y que sea una hora de edificación. Así te pedimos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Muy bien, mientras los restos de los hermanos también siguen uniéndose, ya tenemos a Liliana también, y esperamos que más hermanos vayan uniéndose a nuestra hermana Ana Parada. Bueno, ¿qué es el tema de hoy? Ya puse ahí el tema, lo estuve anunciando. Hoy día, miércoles, se estudia la teología del pacto. La teología del pacto. Si tienen ustedes un, una pluma o lapicero, un marcador, ¿no? Si tienen también un cuaderno, ¿no? Aquí está. Y si tienen también ustedes su Biblia. Fíjese, esta es nuestra arma de trabajo. Cuaderno, Biblia, lapicero y marcador. ¿Se da cuenta? Estudio. Así se estudia. Esto es como un sándwich, ¿no? Cuando usted va, por ejemplo, a McDonald's o a Burger King o cualquier, ¿no? Y usted pide, le da un sándwich. Entonces, esto nosotros lo comemos. Lo comemos nosotros. Mire, ahí está. Ahí está el sándwich. ¿Listo para comer? Alimento intelectual, al mismo tiempo espiritual. Entonces, aquí está nuestra comida. Ahora, lo bueno de esa comida es que nunca se acaba. Los sándwiches o tortas se acaban, o hamburgers, pero las escrituras no. O sea, podemos comer y comer y comer y nunca nos vamos a llenar. Y es la verdad, nunca nos vamos a llenar. Ah, Pacto de gracia, nuevo pacto. ¿Qué es el pacto de gracia? ¿Qué es el nuevo pacto? Si a usted le preguntan, le dice, bueno, ustedes hablan tanto de pacto, a ver, ¿en qué pacto estamos? ¿Usted qué le va a decir? ¿Usted qué le va a decir? ¿Qué va usted a responder? Recuerde, con ustedes he estado ya estudiando esto desde el 2013, estamos 2020, 7 años, créame, sin 7 años usted no entiende lo que puse, bueno, a menos que sea nuevo, entiendo, pero 7 años, la universidad son 4 años para que se gradúe, ¿ok? La universidad son 4 años para que se gradúe uno, y eh, pero los que estamos, pero los que, pero los que estamos
estudiando, los que están conmigo ya de un tiempo atrás, créanme, ya deben de saber. Ya deben de saber. En 4 años es la universidad, le dan su ah, le dan su diploma o bachillerato, ¿no? Y de esa forma, bueno, usted se gradúa. Bueno, nosotros aquí no es universidad, pero es más que eso. Es más que eso, así que eh, vamos a leer. Pero esta parte es eh, un poco difícil porque muchos se confunden. ¿Qué es nuevo pacto? ¿Qué es pacto de gracia? ¿Qué es pacto de gracia? ¿Ok? ¿Qué es pacto de gracia? Ah, ¿O qué es el nuevo pacto? Si usted le pregunta, ¿qué es el nuevo pacto? ¿Usted qué va a responder? Si usted le pregunta, ¿es lo mismo que el pacto de gracia? ¿Usted qué va a responder? Si usted le pregunta cuándo empezó el pacto de gracia, ¿usted qué va a responder? Esas son preguntas teológicas. ¿Es necesario saber? Sí, es necesario saber. Porque eso nos ayuda a nosotros a entender nuestra fe. Y sí es cierto. ¿Ok? Entonces, la pregunta que se va a centrar, porque esto vamos a seguir cada miércoles, es ¿cuándo comienza el pacto de gracia? Ahora, este es un tema que divide, diríamos, en teología a los presbiterianos reformados y a los que no son presbiterianos reformados. ¿Ok? Así que eh, dígame si me pueden... dentro de la teología de los que no son reformados, piensan que el pacto de gracia empezó con el nuevo pacto. ¿Saben lo que es un pacto en la Biblia? Un pacto en la Biblia generalmente se hace con derramamiento de sangre. Con derramamiento de sangre. Y dentro de eso, uh, el pacto que hizo Dios con Abraham, por ejemplo, en Génesis nos enseña que hubo un derramamiento de sangre. Hubo un derramamiento de sangre. Y eso lo podemos ver si se escucha muy bien. Ahora, escúcheme ahora ustedes a mí. Ok. Parece que la conexión aquí es un poco despacio, pero vamos a... Ok. Muy bien. Entonces, muchos creen que el pacto de gracia empezó en el nuevo pacto. El nuevo pacto empieza cuando Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario, porque sin derramamiento de sangre no hay pacto realmente. Ese es el nuevo pacto de su sangre. Jesús mismo dice así.
Ok. Ah, ¿Cuál es la diferencia entre el pacto de gracia y el nuevo pacto? En realidad existe una diferencia y es una diferencia sustancial, aunque se usa la misma terminología, muchos se entienden diferente en cuanto y no es lo mismo. Yo quiero que el propósito al terminar este estudio es que usted tenga, uh, ya se escucha mejor, muy bien, gracias. Al terminar este estudio usted tenga o puede haber entendido cuando alguien le pregunta qué es pacto de gracia, qué es nuevo pacto, usted tenga la idea correcta de lo que es. No quiero que me envíe un texto interno diciéndome, hermano, no entendí. Lo voy a estar repitiendo. Algunos tal vez lo pueden entender rápido, otros no. Pero recuerde, no es nuevo para la mayoría. Estuve hablando esto por años, no por semanas, por años. Ok, dentro de los que no son reformados presbiterianos, ellos creen que el pacto de gracia empezó en el nuevo pacto. O creen que el pacto de gracia es el nuevo pacto. Y eso causa confusión, inclusive entre los que están aprendiendo la doctrina reformada. Tanto que inclusive otros dicen, bueno, ya no quiero saber, para mí es igual. En realidad no es igual. Y esto es lo que nos diferencia, por ejemplo, con los bautistas particulares que ellos siguen la Confesión Bautista de 1869. Tal vez no está usted familiarizado con eso, pero les voy a explicar brevemente, de una forma milagrosa, algo que me llevaría meses, lo voy a hacer en 2 minutos. Dentro del movimiento bautista existen los bautistas particulares que se llaman calvinistas o reformados, pero son particulares. Se diferencian de los bautistas regulares. Los bautistas particulares tienen su propia confesión, en donde ellos tomaron la confesión de Westminster, en donde es realmente muy similar, pero aunque utilizan las palabras y términos iguales, para ellos es diferente el significado. Y sí lo es. ¿No? Para ellos, por ejemplo, el pacto de gracia se completa, se realiza en el nuevo pacto, y el nuevo pacto es cuando empieza la muerte de Jesucristo. Recuerde, en el derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario empieza el nuevo pacto, ahí empieza el pacto de gracia. Ellos dicen así, ¿no? Aunque ya estaba profetizado, prometido en el antiguo pacto. Ahora, para el que no sabe teología, eso significa, bueno, tiene razón, porque si está prometido, se realiza en la muerte de Jesús. Correcto, no hay ningún problema con eso. Bueno, en realidad los reformadores no pensaban así y tienen razón. Y eso lo vamos a ver hoy. Porque el pacto de gracia no se inicia en el nuevo pacto. ¿Okay? Si a usted le preguntan, y eso yo quiero que ustedes lo sepan, el pacto de gracia no se inicia en el nuevo pacto. Ahora, estoy hablando lenguaje ya teológico. ¿Se acuerdan que le dije al principio de esto que vamos a ir cada día más profundizando en teología? Esto ya es teología. ¿Ok? Y tienen que prestar atención. Eso no es frases evangélicas, esto es teología. Y voy a ir despacio porque quiero que me entienda. ¿No? Por ejemplo, los bautistas retienen el rito de la iniciación del pacto de los hijos de los creyentes sobre la base de que el nuevo pacto es sustancialmente diferente de los pactos anteriores. En esencia, la afirmación de que los pactos de Abraham y Mosaico son pactos de obras y el nuevo pacto es la única administración real del pacto de gracia. O sea, según la teología bautista, el pacto que Dios hizo con Abraham y el pacto que Dios hizo con Moisés son pactos de obras. Y el único pacto de gracia es prácticamente el nuevo pacto. Por ejemplo, en la Segunda Confesión Bautista de Londres, 1689, ¿no? Se dice, este pacto de gracia se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán en la promesa de salvación, recuerde, promesa, por la simiente de la mujer, luego en pasos posteriores hasta que el descubrimiento completo de la misma se completa en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Si se dan cuenta, ellos dicen de que empieza como promesa, ¿no? En el Antiguo Pacto, pero se completa en el Nuevo Pacto. Eso es lo que dicen ellos.
Explicación. Hay buena evidencia de la tradición bautista particular temprana de que este lenguaje cuidadosamente elaborado era suspender el pacto de obras hasta el nuevo pacto. En esta comprensión de la historia redentora, lo que se revela es que habrá un pacto de gracia, pero en el nuevo pacto. Pero todo lo que ocurrió antes es en realidad una versión del antiguo pacto. O sea, déjeme explicarlo a usted otra vez. Y esto es algo que tengo que explicarlo porque la mayoría no lo entiende, y si lo leyó, pues no lo entiende. Porque recuerde, ya es teología, okay, es algo pesadito. Este es el principio y tiene que entenderlo porque lo que viene después es eso. O sea, usted al final de estas charlas o pláticas, usted va a tener un concepto más amplio en cuanto a la teología reformada. Lo que están diciendo, según la Confesión Bautista de 1689, y muchos bautistas inclusive no lo entienden, ¿no? Es que el pacto de gracia se revela en el nuevo pacto. Y los pactos anteriores eran prácticamente pactos de obras. Los reformadores han confesado desde el principio que el pacto de gracia fue inaugurado en la historia de Génesis, capítulo 3, versículos 14 y 16. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta. Y dice así, versículo 15, Génesis 3:15, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos ahí que ahí está inaugurado el pacto de gracia. O sea, se dan cuenta, una cosa es decir promesa, o sea, que no existe, pero es una promesa que va a haber en el futuro. Pero otra cosa es decir inaugurado, o sea, que el pacto está allí. Ya empezó ahí. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Vuelvo a repetir. La Confesión Bautista de Fe dice que el pacto de gracia es una promesa, o sea, futuro. Promesa, futuro. La teología reformada dice que ya se inauguró en Génesis 3:15. ¿Ven la diferencia? Yo quiero que vean la diferencia. Tal vez en círculos comunes evangélicos usted no va a encontrar porque los evangélicos no leen. Es la verdad, no leen. O sea, usted no va a tener ningún problema. Pero hay gente que lee. Especialmente en los círculos reformadores, hay gente que lee. Entonces usted tiene que entender lo que significa Génesis 3:15. ¿A qué se refiere? Se dan cuenta de que en ambas confesiones, aunque dicen lo mismo, uno lo entiende diferente al otro. El bautista lo entiende como una promesa en el futuro, los reformadores lo ven como una inauguración del pacto, que es diferente. Ahora, la historia de la redención es el resultado de esa promesa. La historia de la redención es la batalla entre la serpiente y la simiente de la mujer, que debe morir incluso mientras aplasta la cabeza de la serpiente. Esa promesa fue revelada y administrada progresivamente a partir de entonces bajo Noé, Abraham, Moisés y David. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros sabemos que Dios hizo pacto con Noé, ¿no? Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 9, hizo pacto con Abraham, Génesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, 21, 25, con Abraham, con Isaac, con Jacob, hizo pacto con Moisés, hizo pacto con David. Entonces, en cada uno de esos pactos, ¿no? Se estaba administrando, escuche, administrando el pacto de gracia. La palabra clave es administración. No solamente era promesa, era administración, o sea, se estaba dando a cabo el pacto de gracia. Y es lógico. ¿Por qué? Porque durante la historia de la redención nadie fue salvo por las obras de la ley. Ahora, si nadie fue salvo por las obras de la ley, ¿cómo fueron salvos? Si uno dice por la gracia, entonces la gracia significa que estaba activa, se estaba administrando. Porque si solamente se dice la gracia era una promesa, implica que la gracia no estaba siendo administrada porque es una promesa. Y si nadie fue salvo por la ley, y la gracia, el pacto de gracia era una promesa, entonces ¿cómo fueron salvos? Bueno, la única explicación es que el pacto de gracia ya estaba siendo administrado. Vamos a ir más adelante. El catecismo de Heidelberg
en el capítulo 19 dice así: ¿de dónde sabemos esto? Del Santo Evangelio que Dios mismo reveló primero en el paraíso, luego proclamado por los santos patriarcas y profetas, prefigurado por los sacrificios y otras ceremonias de la ley, finalmente cumplido por su Hijo amado. Si se dan cuenta, dice del Santo Evangelio que reveló en el paraíso, o sea, Génesis, luego proclamado por los santos patriarcas y profetas. Ahora dice proclamado, significa que estaba siendo predicado el Evangelio. Porque en realidad la ley no ha salvado a nadie. Si la ley hubiera salvado, entonces no hubiera sido reemplazado. Pero Hebreos dice que la ley fue reemplazado por algo mejor. El pacto antiguo fue reemplazado por un pacto mejor con mejores promesas. Sigamos leyendo. La Confesión de Fe de Westminster dice: este pacto de gracia se administró de manera diferente en el tiempo de la ley y en el tiempo del Evangelio. Fíjese lo que está diciendo ahí el lenguaje. El pacto de gracia ya existía, pero se administró diferente en el pacto, en el tiempo de la ley y en el tiempo del Evangelio. Tienen que entender ustedes. Ahora, ¿qué más dice ahí? ¿Qué más? Fue administrado por medio, por ejemplo, bajo la ley fue administrado por medio de promesas, profecías, sacrificios, circuncisión, el cordero pascual y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo de los judíos. Todo eso prefiguraba a Cristo por venir, o sea, la venida física de Cristo. Para ese tiempo fueron suficientes y eficaces mediante la operación del Espíritu que instruía y edificaba a los elegidos en la fe en el Mesías prometido, por quien tuvieron la remisión completa de los pecados y la salvación eterna, y se llama Antiguo Pacto. ¿Entiende lo que está diciendo el lenguaje? Se lo voy a explicar lo que está diciendo. Lo que está diciendo que a pesar de que hubo, por ejemplo, promesas, profecías, sacrificios, circuncisión, cordero pascual, otros tipos y ordenanzas, la gente de ese tiempo tuvo remisión completa de sus pecados. ¿Me entiende? Tuvo remisión completa de sus pecados. Pero para que tenga remisión completa de sus pecados, entonces no era una promesa del futuro, tenía que ser presente. Y eso es mismo lo que dice, vamos a ver más adelante cuando Jesús mismo dice. Entonces, según la Confesión Fe de Westminster, el pacto de gracia ya se estaba administrando dentro de lo que se llama antes del pacto con Moisés y durante el pacto con Moisés. O sea que fueron salvos por fe. Cuando dice Génesis, en capítulo 15, que Abraham creyó y su fe se le fue imputada como justicia, tiene validez únicamente si el pacto de gracia estuvo presente. Porque si el pacto de gracia no estaba presente, entonces no puede y no pudo haber sido justificado, por más que haya tenido fe. Porque uno se justifica siendo perfecto ante Dios, pero no somos perfectos ante Dios. Entonces, si no somos perfectos, ¿cómo vamos a ser justificados? Por la fe, sí, pero tiene que haber algo más que la fe. Bueno, lo hace por la fe, porque el que da la fe es el mismo que establece el pacto de gracia, que es Dios. Cuando Jesús dice que antes de Abraham soy yo, lo que está diciendo es simplemente, Él creyó en mí, en su etapa preencarnada. No es que la gente comenzó a salvarse en el momento que Jesús vino a la tierra. En su diálogo con los judíos en Juan capítulo 8, inclusive Pablo lo dice, Hebreos lo dice en el capítulo 12 también. Ya Jesús, el Hijo de Dios, estuvo presente, y los patriarcas, a los que se salvaron y fueron justificados, fueron por la fe en Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Esa declaración categórica no tiene validez en el momento que Pedro lo dice. Es una declaración
que empieza desde el principio de Génesis capítulo 3. Porque ahí está diciendo Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo por lo cual podemos ser salvos. O sea, no es limitado a un tiempo que empieza y luego termina, sino es un tiempo, o sea, es una declaración sin tiempo, diríamos así. En el griego hay una frase así que implica que el verbo no tiene tiempo de inicio ni de final, sino que lo que, aunque se haya dicho en ese momento, aplica en el pasado también. Porque es imposible de que haya habido dos salvadores, uno en el antiguo pacto y uno en el nuevo pacto. Solamente hubo siempre un salvador, y eso es Jesús. Cuando Pedro dice entonces a los judíos, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, aplica no solamente a su generación, sino a la generación pasada. Porque en realidad no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Por eso que cuando Pedro da su sermón en el capítulo 2, capítulo 4, ¿no? Él dice ahí, ¿no?, a los gentiles cuando está predicando, ¿no?, que el mensaje se dio a Moisés, el mensaje fue predicado en los salmos y también a través de los profetas. O sea, Pedro está citando las tres partes de la Biblia hebrea en donde dice las promesas están aquí. Para los reformados, Adán, después de la caída, estaba en un pacto de gracia. ¿Sí? Estaba en un pacto de gracia. Noé y su familia fueron bautizados en la administración externa del pacto de gracia. Abraham y sus hijos del pacto fueron circuncidados para la administración externa del pacto de gracia. Entonces, si vemos aquí, Adán, Noé, su familia y la familia de Abraham y sus hijos, todos ellos estuvieron en el pacto de gracia y todos ellos vivieron antes que Dios le dé en las tablas de la ley a Moisés su ley. Entonces, si vemos ahí, ellos fueron justificados delante de Dios, porque ya el pacto de gracia estaba siendo inaugurado. No fue prometido, o sea, vamos a prometer el pacto de gracia en el futuro, ahorita no hay. No, sí ya estuvo ahí. Ya estuvo siendo administrado el pacto de gracia. Moisés y David participaron, esto ya es de la ley para adelante, en la administración tipológica y sombría del pacto de gracia. Cada una de las administraciones tuvo su propia faceta y a su manera apuntó a los creyentes hacia el cumplimiento de la promesa. Es cierto que la sangre de toros, machos cabríos, corderos, carneros, no obtuvo nada, es cierto, eso lo dice Hebreos. O sea, los sacrificios de animales que hacían durante el pacto mosaico, las ceremonias rituales, especialmente los sacrificios por el pecado del pueblo personal, la sangre de los animales no tenían poder. Hebreos lo dice, y es verdad. Ellos degollaban animales, degollaban corderos, palomas, pero no porque la sangre de animal tenía un poder increíble o mágico para limpiar los pecados, sino era tipología que apuntaba al sacrificio de Cristo. La diferencia entre los tipos y el cumplimiento es la diferencia entre la inauguración y la consumación. Esto es muy importante, porque aunque la sangre de los animales que eran sacrificados no limpiaba en realidad los pecados, la aplicación espiritual, la inauguración del pacto de la gracia hacía posible que sí. De otra forma no hubieran sido salvos. Pero su consumación vino en la muerte de Cristo, en la cruz, porque tiene que haber derramamiento de sangre para que haya un nuevo pacto y perdón de los pecados. ¿No? Por ejemplo, un matrimonio se contrae compromiso antes de que se consuma el día de la boda, o sea, la intimidad, pero están casados. O sea, la inauguración es una administración real del matrimonio, aunque no sea la consumación. ¿Me entiendes? O sea, no es que tiene que haber relación sexual para que el matrimonio esté consumado, sino que ya en la inauguración ya está consumado.
Para usar otra analogía, los humanos se desarrollan en etapas, pero son humanos en su totalidad. Un bebé está en el útero, luego en el posparto, usa pañales, pantalones cortos y lo demás. Cuando es mayor se pone, digamos, diferente tipo de ropa. Son administraciones de la misma vida. O sea, un niño, nosotros somos humanos, nacimos del vientre de nuestra madre, estamos ahora ya grandes. Es cierto, cambiamos, crecimos, ya no somos como antes, pero somos la misma vida. O sea, no creemos de que, bueno, tú tenías una vida cuando eras niña, luego cuando tenías 15 años se entró otra vida. No, somos la misma persona, una sola persona. Hemos crecido, pero somos la misma persona. Entonces, la idea es que el pacto de gracia tuvo diferente administración antes de la ley y durante la ley. Y estaba en su inauguración. Y tenía que ser administrada de otra forma. Los santos en el antiguo pacto y antes del pacto de Moisés no hubieran sido justificados como lo fue Abraham, ¿no? Adán, Noé, Abraham, David fueron administraciones del pacto de gracia. Eso recuerde. Y lo voy a poner aquí. Adán, Noé, Abraham, David fueron administraciones del pacto de gracia. Eso tiene que escribirlo, memorícelo, escríbalo. Ahí está. Lo voy a repetir otra vez. Adán, Noé, Abraham, David fueron administraciones del pacto de gracia. Las escrituras mismas nos permitirán convertir a Abraham en un pacto de obras. No nos permitirán, perdón, ponerlo en pacto de obras. En Génesis 15:6, por ejemplo, es básico para la doctrina bíblica de la salvación. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Pablo le da mucha importancia a esto, argumentando en Romanos 4 que Abraham fue el primer cristiano. Era cristiano cuando era gentil, porque creyó en Cristo, antes de ser circuncidado, y fue cristiano después de la circuncisión, porque fue circuncidado después como señal externa. Ahora, Abraham es el padre de todos los cristianos, de todos los judíos, los gentiles por igual. Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh, Génesis 6:8, y según Hebreos 11, Abraham no buscaba tierra sino el cielo. Él ya creía en la resurrección, por eso llevó a Isaac al monte para ser sacrificado. Moisés se identificó con Cristo en lugar de Egipto. ¿Quién puede leer los salmos de David, por ejemplo, y concluir que en él, en realidad, no participó en el pacto de gracia, sino que simplemente estaba anticipando el nuevo pacto? Una y otra vez, Noé, Abraham, Moisés y David son retratados no simplemente como anticipando un futuro pacto de gracia que se va a inaugurar en el nuevo pacto, sino que son participantes del mismo pacto de gracia en sus administraciones sombrías del pacto de gracia. Ok, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Lo que quiere decir aquí es esto, y quiero que escuchen bien esto, que Abraham, Noé, Moisés y David no solamente tenían la esperanza, sino que ellos ya estaban participando del pacto de gracia. Eso tienen que entenderlo usted bien eso. Voy a repetir. Adán, Noé, Abraham, Moisés y David ya estaban participando en la administración del pacto de gracia. Ahora, es cierto que hay una cualidad legal particular en la administración mosaica del pacto de gracia. Los reformados tradicionalmente reconocieron esta cualidad cuando describieron el antiguo pacto como una reedición del pacto de obras. Ninguno de nuestros teólogos, de los que hay conocimiento, enseñó que el pacto antiguo o mosaico era una nueva republicación del pacto de obras, en el sentido de que uno podría salvarse de la ira divina guardando la ley. La mayoría de nuestros teólogos reformados fueron claros al decir que el pacto mosaico era solamente un pedagogo, ¿no?, o un tutor o un maestro, tenía una regla, ¿no?, por el cual castigar a los estudiantes que no memorizaban completamente sus lecciones. Eso es lo que significa. Los 613 mandamientos de los rabinos fueron para enseñar a los israelitas la grandeza de su pecado y miseria y luego llevarlos a Cristo. Nunca fue la salvación por obras,
ni siquiera para Moisés. O sea, la ley tenía una función, eso es cierto. Pero su función de la ley no era salvar, es imposible. La función de la ley era ultimadamente apuntar, llevar a Cristo. Otros escritores reformados, por ejemplo, John Owen, un puritano, habló del pacto de mosaico como subordinado al pacto de gracia. No. Lo que él está diciendo es simplemente tratando de explicar el aspecto dual del pacto mosaico, que era una administración pedagógica del pacto de obras, ¿no? O sea, llevar a la persona a Cristo, pero al mismo tiempo era una administración del pacto de gracia. En cuanto se trataba de una administración del pacto de obras, estaba subordinada. Eso es lo que Pablo argumenta en Galatas 3:15. Eso no significa que Moisés no fue también una administración del pacto de gracia, y en la medida en que eso es cierto, coigual a las administraciones de Noé y Abraham. De hecho, Pablo subordina el pacto mosaico de una manera que no lo hace con Noé. Y el pacto abrámico, cuando identifica específicamente la administración mosaica o el pacto mosaico como el antiguo pacto, eso está en 2 Corintios 3:14. En Hebreos 7:18 habla de la debilidad y la inutilidad del pacto mosaico. Hebreos 7:22 dice que el nuevo pacto es mejor en el antiguo pacto mosaico. Pablo dice que la ley mosaica tipológica no es de fe. Él dice que el pacto mosaico fue un codicilio, o sea, un agregado temporal del pacto permanente de Abraham. Eso está en Gálatas 3:17. Pero nunca tuvo la intención de que pensáramos que las personas fueron salvas bajo Moisés. De otra manera, ya no hubiera sido salvación por gracia, ni tampoco por fe. De hecho, Hebreos 12 nos hace pensar que Dios el Hijo estaba en el Sinaí. Por analogía, deberíamos pensar que Dios el Hijo caminó en el jardín con Adán y Eva. Y eso es lo que siempre he dicho. Cuando uno lee, por ejemplo, Génesis, lo pueden leer ustedes después, los primeros 3 capítulos de Génesis. ¿Quién estuvo en el jardín? ¿Quién estuvo en el jardín cuando Dios Elohim, o los dioses, porque eso es en el literal, Elohim son dioses, creó a Adán y a Eva? Se traduce como Dios, pero es un plural sustantivo, Elohim, dioses, lo cual implica que es más de una persona. Jesús estaba ahí. El Espíritu Santo en el primer capítulo dice, y el Espíritu de Dios. Y sabemos que todo el Nuevo Testamento, cuando estamos estudiando Hechos, por ejemplo, ¿no? Estudiamos capítulo 5, que le dice a Ananías y Zafira, ¿por qué engañaste al Espíritu Santo? Y más abajo dice, engañaste a Dios. Capítulos anteriores dice, y el Espíritu de Dios. Y luego dice, y el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, después dice. O sea, esas frases son intercambiables. Bueno, si está el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, también entonces estaba el Hijo de Dios. Entonces, la Biblia misma nos da detalles para concluir, por inferencia, de que en la creación, en el jardín, cuando Dios creó a Adán y Eva, estaba el Padre, estaba el Espíritu Santo y estaba el Hijo. Claro, estaban ahí ellos. Génesis 16 se ve el ángel de Yahweh, fue el que peleó con Jacob y le cambió el nombre a Israel. Fue el Hijo preencarnado quien llamó a Abraham, aquí estoy. La prefiguración de las realidades futuras y la intrusión de realidades últimas en el periodo de los tipos y sombras del Antiguo Testamento, nos dicen que los tipos y las sombras fueron administraciones del pacto de gracia. O sea, no solamente eran promesas, era administración. ¿Cuál es la diferencia entre una promesa? Una promesa es algo que no está, pero que lo vas a recibir en el futuro. Una administración es algo que se promete, pero lo estás teniendo ahí mismo. O sea, ya no tienes que esperarlo, ya lo tienes ahí. Y tiene que ser así porque
Porque si el pacto de gracia hubiera sido una promesa, entonces, ¿cómo fueron salvos? Tiene que haber habido una administración ya inaugurada ahí del pacto de gracia. Y eso es lo que se enseña. ¿No? Entendemos que Dios siempre había administrado su pacto de gracia externamente, y es a través de esa desordenada administración histórica que Dios lleva soberanamente a sus elegidos a la verdadera fe. Dios ordenó que tanto Ismael como Isaac recibieran la señal de admisión externa al pueblo del pacto. Tanto Jacob como Esaú recibieron la señal, o sea, la circuncisión. Lo mismo es cierto en el nuevo pacto. En ese sentido, nada ha cambiado fundamentalmente. Hubo circuncisiones en el hogar bajo los tipos y sombras, ¿no?, del antiguo pacto, y hubo bautismos en el hogar, ¿no?, en el nuevo pacto. Esto es muy importante. O sea, el concepto pactual de hogar no ha cambiado. La señal externa del pacto fue dada en el tiempo de Moisés y antes también. O sea, no se decía, bueno, yo recibo la señal del pacto y voy a esperar que mi hijo decida si quiera tener o no. Una familia era familia pactual. El mismo concepto fue durante el tiempo del Nuevo Testamento, ¿no? Durante el tiempo, todo el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, lo mismo. El pueblo hebreo, el pueblo judío, no cambió su concepto de teología pactual de la familia. No lo cambió. No dijo, bueno, ahora que ya no somos hebreos, bueno, eran hebreos, que creemos en el Mesías, ahora la cosa cambia. No, ellos tenían el mismo concepto pactual de familia. La disciplina de la iglesia existe porque la iglesia es necesariamente mixta. Siempre ha habido y siempre habrá dentro de la iglesia visible elegidos como réprobos, eso es cierto. Cuando Dios el Hijo se encarnó, no inauguró el pacto de gracia, cumplió las promesas hechas a través de los apóstoles, de los profetas. ¿Entiende la diferencia? Cuando se encarnó Jesús, no inauguró el pacto de gracia, sino más bien cumplió las promesas del pacto de gracia. La inauguración ya estaba. Era necesario, como vuelvo a decir, repito otra vez, para la justificación de los santos en el antiguo pacto. El nuevo pacto es una nueva administración, entonces, del pacto de gracia, pero sin los tipos ni sombras. Entonces, a la pregunta del tema, ¿es el nuevo pacto el pacto de gracia? Sí lo es. ¿Existe el pacto de gracia cuando se inició el nuevo pacto? No, ya existió antes. Ya existió antes en forma de administración, porque era necesario que existiera así. Administraciones del pacto. En otras palabras, el pacto de obra es un pacto de gracia. Es una administración del pacto de gracia. Fue temporal, como dice Pablo, hasta que venga Cristo. Entonces, el nuevo pacto no es el cielo, sino la última administración provisional del pacto de gracia antes de la gloria. O sea, el nuevo pacto que estamos viviendo, que Jesús lo inauguró, es la última administración, ¿no?, provisional del pacto de gracia antes de ir a la gloria. Pero ya esa administración hubo con Adán, Abraham, ¿no? Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Entonces, lo que eh, identifica la teología reformada es que ya desde Adán
hubo la administración del pacto de gracia y no empieza en el nuevo pacto. El nuevo pacto es la última administración del pacto de gracia. Ahora vamos a ver dos objeciones aquí para aclarar un poco. Primera objeción. Dice, los bautistas pueden mostrar que los santos del antiguo pacto fueron salvos por la promesa del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Jesús dice que Abraham fue salvo por una anticipación de su día en Juan 8. Pablo argumenta que los santos en el antiguo pacto fueron salvos por la anticipación del sacrificio final. ¿Por qué entonces se dice que es falaz decir que los santos en el Antiguo Testamento fueron salvos por la anticipación del nuevo pacto? Esa es la pregunta. Respuesta, bueno, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso no es anticipación. Ese es un hecho que sucedió. Ya fue justificado. O sea, no dice será justificado en la promesa. Este es el pacto de gracia en operación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 4. Por eso apela a Abraham como modelo para los cristianos. Abraham era cristiano cuando era gentil y fue cristiano cuando se convirtió en judío. O sea, significa cuando tuvo la circuncisión. O sea, no es que algo anticipado, sino que ya estaba presente. Otra objeción, se puede ver que en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que Abraham fue salvo por el acto de gracia, sino solo por la promesa. Eso está en Romanos 4, Gálatas 3, Hebreos 6, 13 y 18. El pacto de gracia fue revelado, pero no establecido hasta que vino Cristo. Hebreos 8, 6. De la misma manera, el día de Jesús le fue revelado a Abraham, pero en realidad no sucedió hasta que vino Cristo. Juan 8, 58. El sacrificio final de Jesús fue revelado, pero no establecido en los sacrificios del antiguo pacto. En otras palabras, la confesión de 1689 bautista argumenta que el pacto de gracia fue revelado, pero no se estableció, ¿no?, en el antiguo pacto. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, respuesta a esto es lo siguiente. El Señor entró en una relación de salvación personal con Abraham, esa relación él lo llamó pacto. Existió entonces en la vida de Abraham, ¿no?, el pacto que Dios hizo con él. Y no se describe un pacto futuro, ¿no? Eso es lo que mismo dice Santiago cuando dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y le fue llamado amigo de Dios. Eso está en Santiago capítulo 2, versículo 23. Jacob habló con Dios cara a cara, y también Moisés. Habría que saber a priori que es completamente futuro para que así sea. Un pacto en las Sagradas Escrituras es una promesa, y una promesa es un pacto, y eso es cierto. Se usan realmente como sinónimos. Primera Crónicas 16:16 dice, el pacto que hizo con Abraham, su promesa jurada a Isaac. En Salmo 105:9 dice, el pacto que hizo con Abraham, su promesa jurada a Isaac. Entonces, si se dan cuenta ahí, pacto y promesa es lo mismo, porque el pacto que hizo con Abraham fue el mismo pacto que hizo con Isaac y con Jacob. Finalmente, en Gálatas 3:17 dice, esto es lo que quiero decir, la ley que vino 430 años no anula un pacto previamente ratificado por Dios para anular la promesa. O sea, la promesa a la que se refiere Pablo es el mismo pacto que Dios hizo con Abraham. O sea, pacto es una promesa y promesa es un pacto. Eso es. El pacto estaba en ese momento, no es algo futuro. Fue un pacto de gracia, una promesa de gracia. Porque dice en Hechos 2:39, seré un Dios para ti y para tus hijos. Esta es la promesa que Pedro invocó en Hechos 2:39. O sea, lo que estaba diciendo inclusive Pedro ahí, a los judíos le estaba diciendo esto. Dios hizo un pacto con Abraham. Es un pacto promesa, pero fue un pacto. No fue un pacto que no se cumplió y que se cumplió ahorita con ustedes. No, se cumplió ahí, pero porque es promesa, esa promesa abarca todas las generaciones hasta ustedes. Y de ahí sigue hasta todos los que somos creyentes en Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la cual Pablo dice en Gálatas, los que somos de fe, somos hijos de Abraham.
De otra forma, no hubiera dicho eso. Entonces, si la promesa no hubiera sido un pacto, Adán no hubiera sido justificado, Noé no hubiera sido justificado, Abraham no hubiera sido justificado, Isaac ni Jacob, ni Moisés ni David. Entonces, fue inaugurado ahí. Y la última administración fue el nuevo pacto en Jesucristo. Entonces concluimos dentro de la teología reformada que el pacto de gracia se administró en diferentes formas antes, durante Adán, Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, cuando Dios le dio la ley a Moisés, administración del pacto de gracia, cuando le dio a David. Y su consumación, última administración es en Jesucristo, donde se consume. Entonces, eso es lo que se entiende por la administración del pacto de gracia. No empieza en el Nuevo Testamento, o perdón, en el Nuevo Pacto, sino que es la última administración del pacto de gracia. Es imposible, nadie fue salvo por el cumplimiento de la ley, es imposible. Entonces tuvieron que haber sido salvos por gracia, por fe en Jesucristo. Muy bien, entonces así, de esta manera, terminamos este tema. Cualquier pregunta lo pueden hacer. Y de todas maneras, aquí está el video. Lo pueden otra vez ver. Y seguimos la próxima semana otro tema muy, muy bueno en cuanto a teología del pacto. Vamos a terminar entonces con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que haya este momento ha sido de mucha ayuda para conocer y entender el pacto de gracia que se consume en Jesucristo nuestro Señor. Y así nos despedimos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.